En los anteriores capítulos delimitamos la diferencia entre podcast y programa de radio. Además, exploramos la situación del podcasting en Castilla-La Mancha. También hablamos de los elementos destacables y las plataformas preferidas por los podcasters regionales, además de los métodos de financiación. En este capítulo, los profesionales de la radio y el podcasting castellano-manchegos nos dan su opinión sobre el futuro de este formato. La mayoría de profesionales entrevistados para este reportaje coinciden en el papel fundamental de la radio en la comunicación. Yo creo que van a coexistir. Yo creo que sí que pueden coexistir. Creo que pueden coexistir mucho mejor la radio y el podcast que, por ejemplo, la tele pública y las plataformas. Sí que, pero porque la radio me parece que ha tenido siempre un papel súper fundamental y que al final hay mucha gente que lo que quiere es la actualidad y para estar contando la actualidad tienes que estar en directo. Entonces, que a lo mejor cambia y es un formato que no es la radio y es en streaming por internet, pero va a ser en directo y eso lo necesitan. Yo creo que hay mucha gente que lo necesita, que se sube al coche y pone la radio, que es fundamental en sus vidas. Sin embargo, la gente que quiere más un programa que le entretenga, pues igual prefieren elegir la temática que les entretiene y no dejarla abierta a que en la radio aparezca lo que toque. Hay cosas que están unidas a la radio en directo y que difícilmente puede ser de otra manera. Cuando digo radio en directo también me refiero tanto de FM como radio online, de internet, ¿vale? Que eso va a estar unido porque requiere una inmediatez, requiere un directo y eso va a estar unido. Y el formato podcast, lo que decía Javi. Hay podcasts que ahora mismo se están grabando para luego emitirse en las radios y viceversa. Yo creo que los dos formatos estarán ahí. Igual que creo que va a seguir para adelante la televisión tradicional, la TDT y el streaming, Netflix y HBO, las dos cosas seguirán. ¿Qué pasa? Pues que, mira, una analogía muy parecida, lo que está pasando en la televisión y lo que está pasando con el mundo de las plataformas. Creo que vamos hacia un camino, la radio y la televisión tradicional se van a quedar para contenidos muy específicos, también muy económicos, ¿eh? Yo creo que el futuro de la radio y de la televisión va a formatos baratos, de producciones más baratas, y el mundo del podcasting o el mundo del streaming en la televisión, pues es donde se está quedando las producciones caras, las pelis, las series, las producciones un poco más ambiciosas van a ir en plataformas de pago. Vamos a tener que pagar. El contenido de calidad irá en pago. El contenido generalista más barato, bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí está la televisión, que nos está rellenando horas y horas simplemente con tertulias. 4 tíos sentados alrededor de una mesa, hablando o de corazón o de política. O muertes. Entonces, esos formatos, para eso está quedando la televisión y insisto, que podemos hacer la analogía de por dónde va la radio y por dónde va el mundo del podcast. La tecnología y los medios van cambiando con el tiempo. No obstante, hay públicos para todos los medios. Yo espero que coexistan. Sí que es cierto que se está imponiendo, no te voy a decir que esté pasando por encima, pero se está imponiendo mucho. Es que todo ha cambiado muchísimo. Es que no solamente es la radio, es la televisión, es el cine, todo en general, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación o con la comunicación, me da igual en lo que elijas, está cambiando una barbaridad. Entonces, la gente ya no va tanto al cine, porque ya tienes Netflix en casa, o la gente ya no ve tanto la tele, porque si me mola algo, me pongo Twitch y veo a Ibai, que me parece un tío mucho más espontáneo que lo que me puede costar estar contando Risto a la misma hora en 4. Entonces, claro, como todo cambia tanto, la tendencia, o si nosotros tenemos que ponernos así rollo bola de cristal, ¿qué va a pasar? Pues yo entiendo que también que el público va a tender mucho más a un consumo propio cuando a mí me venga bien, como a mí me venga bien y lo que a mí me interesa escuchar. Más que la radio, que en el fondo estás contando lo que tú quieres contar y es un poco acompañante. También hay que tener en cuenta que esto es como lo de los bancos ahora, que están diciendo que los bancos para mayores también tienen que existir, ¿no? Entonces, quizá lo que pasa es que la radio, o incluso pasa como la televisión o incluso el cine,
pues coge otro público que no es un público joven. ¿La radio? ¿Y qué tengo que hacer con una radio? O sea, es que es como utilizar un diccionario. Yo creo que hay gente que si te doy un diccionario y dices, ¿cómo se busca aquí? ¿No? Pues es un poco lo mismo. Hay gente que ahora mismo ya haya perdido totalmente el hábito y el uso de utilizar una radio, un transistor de toda la vida con su antenica y su ruleta. Entonces, pienso también que eso se va a quedar pues quizá para un público pues más nostálgico, ya no te digo mayor, sino más nostálgico, o que realmente le guste el mundo de la radio. Yo siempre cuando hablo con Javier, con mi compi de esto, siempre decimos, digo, ¿te imaginas que se queda la radio como los vinilos? O sea, que el vinilo no desaparece, pero se queda pues para una pequeña parte de la población pues que le gusta los vinilos. Pues entonces, ya a mí me gusta pensar un poco eso. No creo que desaparezca al 100%. Sí, la radio mueve muchísimo dinero, mueve muchísimos intereses. Entonces, pues no creo que desaparezca al 100%, pero sí que cuando tú te vas a poner a hacer un programa de radio, pues tienes que saber un poco pues a dónde estás yendo y a por quién estás yendo y qué audiencia vas a tener. No. Igual que la tele no se comió a la radio. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene la instantaneidad. La radio tiene dos características fundamentales que son las que te he dicho al principio. Una es la instantaneidad. La primera que da las noticias en la radio es inmediata, no la tiene ningún medio más. Luego, luego lo que tiene es la ubicuidad, es decir, que se escucha desde todos los sitios, que por ahora no tiene ningún otro medio de emisión. Y yo creo que no se va a comer, el podcast no se va a comer a la radio. Entre otras cosas porque el podcast lo genera la radio. La estructura narrativa es de radio. Reclamo para escuchar un podcast es el contenido. Y siempre harán mejores contenidos los profesionales que los amateurs. Yo creo que van a coexistir, de hecho hay muchísimos programas que al final era lo que se hacía en los últimos años, ¿no? Te subimos el programa a la nube, pues ahora ese programa a la nube es un podcast, lo puedes escuchar cuando mejor te venga, pero hay gente a la que por ejemplo le gusta escuchar en directo, pues no sé, La Ventana de Francino o Hoy por Hoy de Ángeles Barceló, entonces esa gente lo escucha en directo porque es como todo, pero sí que es verdad que yo creo que van a coexistir, no creo que de repente el podcast diga, Ale, ¿sabes? Te quito terreno, porque la radio es como ese medio de comunicación que lleva toda la vida con nosotros y que todo el mundo dice que va a acabar desapareciendo, pero nunca desaparece porque la radio acompaña. Entonces yo no creo que se quite uno con otro. El podcast lo veo como si fuera Netflix y la radio como si fuera la tele o el cine. Entonces, tú vas a ir, hay gente que va a seguir yendo al cine a ver una película con sus palomitas y tal. Y luego hay gente que le apetece ver una película, pero que dice, ¿pero para qué me tengo que ir si puedo verla en casa tranquilamente, pararla cuando yo quiera, descansar o lo que sea? Van a poder coexistir las dos sin ningún tipo de problema. Sí, no creo que la radio vaya a desaparecer. O sea, al final ahora el podcast pues tiene mucho boom porque va muy guay hasta que aparezca otra cosa. Un poco haciendo el símil con Netflix es como los videoclubs. La tecnología avanza a pasos agigantados y al final todo se va quedando obsoleto. Menos lo más tradicional. Eso cuesta más romper a la gente que salga de... por lo que decimos, porque la tecnología avanza pero las personas no tanto. Entonces, a mi abuela de 85 años no le puedes pretender que escuche un podcast y que maneje un móvil como lo hago yo, pero probablemente cuando yo tenga los 85 años, mis nietos no pueda pretender que yo haya avanzado tanto como avanza la tecnología y probablemente haya otra cosa y yo me haya quedado anclado en un podcast o me haya quedado anclado en la radio. Como vemos, existe una gran parte de las personas entrevistadas para este reportaje que asegura que la radio no va a desaparecer ni se va a transformar. Sin embargo, no todos opinan lo mismo. Pero yo creo que la radio tiene los días contados y prueba de ello, Ana, es el desembarco que ha hecho la radio en el mundo de los podcasts. Que de repente el mundo podcast era, digamos, como la parte amateur de gente que está empezando a hacer cosas y que es una cosa muy nuestra y de repente ahora mismo estamos compitiendo todos los productores que hacemos cosas con los monstruos de la radio. O sea, tienes a Buenafuente, tienes a toda la gente de la radio metida, claro, produciendo programas, pero a mí me parece que es un error. La radio no encaja demasiado bien en el mundo podcast porque es un formato muy rápido. Al final, mientras ellos piensan en un directo, tienen que estar enganchando a cada persona. El oyente entra, se va. El que entra tiene que saber de qué estás hablando. En la radio hablo. Entonces se repiten mucho las noticias. Todo es muy rápido. El mundo podcast no es así. El mundo podcast es te pones a hablar de algo y te puedes tirar todo el tiempo que tú quieras. Entonces, no son competencia y a la larga, de repente gente
con muy poquitos medios como nosotros empiezas a ver, y otros muchos productores, que pasamos muchos programas por delante de programas potentes. Aunque el formato podcast está en auge, la radio tradicional es un medio muy consolidado en nuestra sociedad. Yo creo que a día de hoy todavía la radio es un gigante duro a abatir, tanto por audiencia quizá un poco más mayor, que todavía está ahí consumiéndola. Bueno, la radio al fin y al cabo, también pensaban que la tele iba a acabar con la radio y tal, y ahí sigue. De hecho, incluso durante la pandemia es verdad que subió de nuevo el consumo, parece que la radio estuvo muy bien valorada a nivel de credibilidad y hubo mucha gente que consumía. Ahora mismo es difícil de valorar. Yo creo que el podcast es un formato que ha venido para quedarse en el mundo de la comunicación y del periodismo, entre otras cosas porque, bueno, yo creo que los que estamos un poco al tanto de toda la movida, ahora estamos viviendo una burbuja, pero el podcast ya viene de muy atrás, o sea, ya tiene bastantes años de quienes a lo mejor no teníamos acceso a una radio profesional y tal, pues oye, nos lo montábamos como podíamos en casa o en emisoras más o menos piratas y sacábamos adelante el producto porque, bueno, nos gustaba igualmente. Ahora mismo es difícil porque estamos en pleno boom y es que es tremendo porque marcas, famosos, plataformas que están metiendo mucha pasta, pues yo que sé, mira Podimo, por ejemplo, que le fichó a Felipe González para hacer un podcast, eso, en fin, pues tuvo que ser una barbaridad. Yo creo que ha venido para quedarse y sobre todo creo que va a permitir a la radio o a los periodistas más radiofónicos, digamos, que trabajan el audio, la radio quizá al final acabará un poco relegada o acabará un poco con cierto protagonismo en lo que es la información más inmediata y el análisis más inmediato, pues eso, el magazine de la mañana de 6 horas que te va analizando la actualidad y quedará un poco más para el que quiera una información más inmediata, y el podcast seguramente pues acabará ocupando un nicho que la radio había olvidado un poco. Algunos programas lo seguían haciendo y lo siguen haciendo, que va a ser pues el de producto más cuidado, el del periodismo más pausado, el periodismo un poquito que exige más tiempo, ¿no? Que no exige tanta inmediatez, que no exige tanta velocidad. El podcast, pues habrá emisoras que incluso algunas lo hacen, produzcan podcast para su web o para sus aplicaciones y acaben emitiendo algunos en antena, pero yo creo que es que convivirán de esa manera, ¿no? Yo 21 años en esto, metido en el tema de Internet, y me he llevado unas sorpresas monumentales cada 2x3. O sea, de repente aparece Facebook, rompe todos los esquemas que teníamos. De repente aparece la gestión sencilla de web con gestores de contenidos. Te rompe todos los esquemas. Antes aprendiste a programar, ya prácticamente no te sirve para nada, ¿vale? Entonces va cambiando mucho. Me imagino que en pocos años aparecerá alguien, inventará, como hace poco la ruptura que ha supuesto TikTok para muchos, o el Twitch, que es una plataforma que tampoco existía hace muy pocos años. Pues todo eso son rupturas que se van sucediendo en el tiempo, son aplicaciones que surgen, que se unen millones de personas de golpe y que te obliga a ir detrás de ellos. Yo creo que los creadores de contenido, que al final es lo que hacemos todos, nos vamos adaptando. Lo que hacemos mucho también es reutilizar los contenidos que ya teníamos creados en las nuevas plataformas. Cogeremos lo que tenemos todo y lo que hemos estado haciendo, y lo estamos viendo continuamente en plataformas como TikTok y en podcast también. Hablaremos de los temas de siempre y utilizaremos tecnologías súper innovadoras, inmersivas, lo que quieras, pero al final seguiremos haciendo más o menos lo mismo que hemos estado siempre haciendo. Y las plataformas que surjan, pues me imagino que irán en ese sentido, a reutilizar, a crear más contenidos. A lo mejor los jóvenes de 40 años pues te dicen, es que mira, mis abuelos escuchaban con cascos la gente hablando. Y ahora no, ahora los tengo aquí delante en 3 dimensiones, claro, con un holograma, vete a saber. Sí, evolucionaremos, obviamente. Si seguimos aquí, seguiremos evolucionando constantemente. Tal y como hemos visto, los podcasters y profesionales del audio de Castilla-La Mancha, por un lado, opinan que radio y podcast pueden convivir perfectamente, ya que el público se va segmentando. Aunque hay algunos escépticos, la mayor parte de los entrevistados creen que, al igual que las plataformas digitales no han terminado con la televisión, el podcasting no va a terminar con la radio tradicional. Durante estos 4 capítulos hemos desgranado el panorama del podcasting en Castilla-La Mancha. Vimos las principales diferencias entre podcast y radio tradicional, la situación del formato en nuestra región, los elementos a tener en cuenta en la elaboración de un episodio, las plataformas más utilizadas, el modelo de negocio y el futuro del podcasting en coexistencia con la radio.